Vamos a leer hoy La individuación de Gilbert Simondon. Prólogo de Pablo Esteban Rodríguez. Individuar de cristales, esponjas y afectos, por Pablo Esteban Rodríguez. He aquí un libro a partir del cual hay que pensar todo de nuevo, pretensión que han tenido no pocos filósofos, y hay que actuar de modo diferente, consigna aún incumplida. Pero fundamentalmente este es un libro a partir del cual hay que replantearse las relaciones entre pensamiento y acción, anquilosadas por tanto manoseo, hasta llegar a disolverlas. Gilbert Simondon, que vivió en la más absoluta discreción durante la edad de oro del pensamiento francés del siglo XX, transita esta ambición con mucha paciencia y nos exige una gimnasia y una digestión inactuales. Entre los muchos que están descubriendo su obra a través de congresos, libros y exhumación de sus cursos, hay quienes dicen que estamos ante una suerte de Heráclito, a quien llamaban el Oscuro. En realidad, la vocación de Simondon por la claridad está fuera de duda, pero es cierto que se adentra en una zona oscura del pensamiento occidental a través de una serie de bifurcaciones. La primera bifurcación que realiza Simondon se refiere a la tan mentada separación entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Ni el viejo enciclopedismo de la Ilustración, ni la inter- o transdisciplinariedad de la que se habla hoy han podido abolir la división del trabajo por la que el filósofo es el filósofo y el científico el científico. En el modo de existencia de los objetos técnicos, que es la continuación de este libro, es su tesis de doctorado secundaria y esta obra la tesis principal. Simondon es muy enfático al atacar aquello que Charles Peirce Snow formuló célebremente como el problema de las dos culturas, la humanística y la científica, que se acusan mutuamente de los peores defectos y cuando se aproximan solo lo hacen por hereje necesidad de legitimación. Para Simondon, Tales de Mileto, Anaxímenes o Anaximandro no son solo filósofos presocráticos, sino también fisiólogos jonios y más aún los primeros técnicos. Lucrecio es puesto a discutir con la física atómica actual sobre la base del vínculo opuesto entre la individualidad y singularidad en la materia. Un episodio de Zaratustra se transforma en un caso emblemático de superación de las trabas impuestas por nuestras maneras de entender la tensión entre individuo y sociedad. Filósofos y científicos comparten un mismo plano de composición, no se explican ni se sirven el uno al otro. La física atómica, potestad de la Big Science moderna, debe enfrentarse con los atomistas del siglo XVII a.C., potestad de la historia de la filosofía. No como pirueta conceptual, ni como una concesión bondadosa en la mentalidad precientífica, sino porque habitan el mismo terreno. En definitiva, uno de los padres de la ciencia moderna, Isaac Newton, no era en su tiempo un científico, sino un filósofo natural. Simondon ha vuelto a plantear la importancia del naturalismo en un tiempo en que la naturaleza está demasiado cargada de significaciones, no solo por la física, sino también por la biología y la ecología, y esto supone derribar las fronteras impuestas
por las usinas educativas modernas. Con Simondon hemos vuelto a ser contemporáneos de Newton, de Galileo, de Lucrecio y de Anaximandro. La segunda bifurcación de Simondon con su tiempo es la importancia que le otorga a la noción científica de información. Pocos pensadores, con la excepción de Raymond Roger y Martin Heidegger, fueron capaces de realizar tan tempranamente, ya en los años 50, ambas tesis de Simondon fueron defendidas en 1958, una crítica integral del mundo que apareciera con una nueva entidad, la información, que según los científicos de esa época es inmaterial, dado que no es materia ni energía, que tiene propiedades organizacionales, que posee una estructura matemática y que reúne a seres vivos en general, seres humanos en particular y seres artificiales en un mismo grupo. Según Simondon, para captar la potencia de estas definiciones es preciso desembarazarse del esquema ilemórfico, ile materia y morphos forma, que desde Aristóteles considera que la actividad técnica consiste en dar una forma a una materia inerte según una finalidad conocida por el hombre. Esta idea de información muestra que las cuatro causas aristotélicas están condensadas en la materia misma y que dar forma, informar, es una operación que se da tanto en el plano de lo vivo como en el de lo artificial, sin que la conciencia y la fuerza del hombre sean necesarias. La teoría de la información rodeada de la cibernética y la teoría de los sistemas también postula que el establecimiento de fines para la acción no es privativo del hombre, sino que se extiende a hechos exclusivamente humanos. Se abre la puerta para el surgimiento de un nuevo humanismo, un humanismo no moderno. De todos modos, el determinismo sigue siendo demasiado fuerte en Occidente y la información fue convertida rápidamente en una nueva sustancia, tratada como tal, convertida en una nueva megaforma que condiciona toda materia, asignadora de todos los fines, origen único de una transformación científico-técnica inversa a la deseada por Simondon. Los artículos Pret-à-Porter de propaganda hablan de la revolución digital, pero las reflexiones más serias que usan como escudo la figura tradicional del intelectual que enuncia verdades también quedan atrapadas en esa economía simbólica de la información. Más que asumir el mundo digital como cierto y condenarlo o celebrarlo, hace falta cuestionar su procedencia, qué es lo que expresa y qué impide que se exprese. Cualquiera que esté al corriente de los problemas que, por ejemplo, ha planteado para las ciencias biológicas el predominio de la idea de información, se sorprenderá al encontrar en este libro un análisis agudo de los límites de la analogía entre el procesamiento artificial de la información y la evolución de lo vivo, de la complicación que presenta la distinción tajante entre individuo y medio ambiente y del carácter relativo de la importancia de la transmisión genética en el desarrollo de un ser viviente a partir de abordajes que hacen de la información una propiedad emergente, tanto en la biología como en la teoría de la comunicación. Y se sorprenderá porque no hay casi referencias al ADN, los linfocitos y las neuronas, las grandes estrellas informáticas de la biología actual, ni a sistemas digitales complejos que alumbran una nueva e improbable sociedad de la información por la hemorragia de símbolos, señales y signos. Simondon nos vuelve contemporáneos de nosotros mismos, despejando
todo lo que atrasa. La tercera bifurcación corresponde a la imagen del pensamiento que se convierte ahora, según la fórmula que Gilles Deleuze toma de Antonin Artaud, en un pensamiento sin imagen. Pensar no significará, para Simondon, partir de una posición como la del cogito, que tiene asegurada la verdad por la buena voluntad del pensador. No será adecuarse al sentido común, ni mucho menos oponerse a él. No reconocerá la importancia de un modelo ni de la elaboración de una representación, porque no hay nada que volver a presentar. No tendrá como objetivo alejarse del error con la guía de la lógica que engendra sistemas paranoicos y autoflagelantes. No apuntará más a señalar un lugar de saber o a proponer soluciones o problemas planteados con anterioridad al mundo para explicarlo. Pensar es estar atento al devenir, para el cual no hay imagen. El pensamiento debe ser fiel a ese devenir y captar el movimiento no de modo objetivo, para decir la verdad de lo que ocurre, sino como simple participación en lo que el mundo es y no en lo que necesitamos que sea. Y esto no debería ser entendido como un etéreo dejarse fluir, sino exactamente lo contrario, como aquello que funde pensamiento y acción. Colocarse fuera del devenir para describirlo es perder lo único característico del devenir que merece ser descrito. Interpretar, por el contrario, que el devenir es una corriente en la que no interviene voluntad alguna, es ingenuo y estéril. Por lo tanto, más que hablar del devenir, tenemos que ser capaces de un pensamiento del devenir o de un devenir pensante. Así, liberado de la imposición de una autoimagen, el pensamiento se vuelve contemporáneo de su propio movimiento. Finalmente, la cuarta bifurcación, directamente derivada de la anterior, implica a las ideas corrientes de ética, de moral y de acción. Alguien dijo en alguna ocasión que no hay nadie más esclavo que aquel que lo es de sus propios principios. Según Simondon, la ética está relacionada con la afectividad y la emoción, es decir, no depende de prescripciones universales válidas para cualquier sujeto, pues este sujeto en esa instancia no puede imponerse una regla de conducta que lo caracterizaría en su singularidad, dado que nunca es el mismo sujeto. Los valores trascienden a las normas que pueden ser válidas en un espacio y tiempo dados. Pero trascendencia no equivale a eternidad, sino más bien a la posibilidad de continuar el devenir, de dejar abierta la acción a lo inesperado sin tratar de reducirla a lo inesperable, sin tratar de reducirla a lo esperable. Un ser moral es aquel que conoce esta diferencia entre normas y valores y no intenta convertir unas en otras. La voluntad de encontrar normas absolutas e inmutables corresponde a este sentimiento verídico según el cual hay algo que no se debe perder y que al superar la adaptación al devenir debe poseer el poder de dirigirlo, pero esta fuerza directriz no se pierde, no puede ser una norma semejante, no, pero esta fuerza directriz
que no se pierde no puede ser una norma. Semejante búsqueda de una norma absoluta no puede conducir sino a una moral de la sabiduría como separación, retraimiento y ocio, lo que es una manera de imitar la eternidad y la intemporalidad en el interior del devenir de una vida. Y más adelante, una verdadera ética sería aquella que tuviera en cuenta la vida corriente sin entregarse a la corriente de esta vida, que haría falta que los valores no estén por encima de las normas, sino a través de ellas, como la resonancia interna de la red que forman y su poder sin amplificador. Hay muchos sistemas de normas que derivan de la fuerza plástica de los valores, y esa plasticidad anula la posibilidad de que la pluralidad normativa sea comprendida como contradicción. Ello solo podría producirse si la rectitud fuera comparable a la lógica, o sea, si la eticidad estuviera ligada al pensamiento considerado como árbol de derivaciones que crece a partir de una verdad inmutable. En definitiva, el sujeto ético y moral de Simondon es aquel que es capaz de deshacer todo lo que haga falta para hacer lugar al devenir, para hacer ese mismo devenir, y su signo distintivo es la potencia para valorar las fuerzas que operan en cada situación más allá del deber ser. Normas y valores no existen antes que el sistema de ser en el que aparecen, son el devenir en lugar de aparecer en el devenir sin formar parte de él. Hay una historicidad de la emergencia de los valores como hay una historicidad de la constitución de las normas. No se puede rehacer la ética a partir de las normas o a partir de los valores, como tampoco se puede rehacer el ser a partir de las formas y de las materias a las cuales el análisis abstractivo reduce las condiciones de la ontogénesis. La ética y la moral pasan a ser contemporáneas del devenir actual.